hasta que el árbol no está bastante formado, no tiene sentido el buscar una maceta así pues de nivel, porque todavía el árbol no tiene definidas sus proporciones. O sea, ese último paso, ya cuando el árbol tiene la copa más o menos definida, ya ahí es cuando te va a decir más o menos qué tamaño necesita. En este nuevo capítulo, las macetas vuelven a ser las protagonistas. De manos de Santi Lorenzo, de Bonsai Delicatessen, conoceremos un poquito más todo lo que hay detrás de una maceta japonesa, cómo elegirla, qué tenemos que tener en cuenta para distinguir un tipo de barro u otro y algunos otros consejos que nos harán disfrutar de nuestras macetas junto con nuestros árboles. Empezamos. Bienvenidos a la quinta temporada de Universo Bonsai Lover Podcast, un podcast dedicado al arte del bonsai, donde poder disfrutar cada 10 días de un nuevo capítulo. Volvemos con un nuevo capítulo al podcast. En este caso el invitado es Santi Lorenzo, que para mí es todo un honor tenerlo aquí y con el que vamos a hablar un poco de no solo de bonsai, sino de todo lo que acompaña al bonsai y por qué tenemos que tener esa atención a esos pequeños detalles a la hora de preparar nuestras composiciones. Muy buenas, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Manuel. Pues estupendamente y muy agradecido de que me incluyas en tus entrevistas, porque de verdad que enhorabuena por el canal, es una gozada. Muchísimas gracias. Ya sabes que la primera pregunta cuando venís por primera vez al podcast es ¿qué es para ti el bonsai? Pues para mí el bonsai yo creo que es una forma de arte, pero que igual es la forma de arte que más relacionada está con la naturaleza, y creo que es un punto muy a destacar. ¿Y cómo empezaste tú en este mundo del bonsai? A ver, yo empecé, realmente mi primer bonsai, así empezando muy atrás. Me acuerdo que tenía que ir al dentista, yo creo que tenía 6 años con mi madre, y claro, era una sesión de estas duras de dentista que sabía que lo iba a pasar mal, y como sabía mi ama que me gustaban las plantas, los bichos y tal, me llevó ahí en Donostia a una floristería y me dijo, venga, busca algo que te guste, y claro, ahí había unos bonsáis grandes que nunca había visto, además es la primera vez que veía así. Y me llamaron tanto la atención que, claro, dije, joder, yo no voy a aquí una flor, yo voy a llevar un arbolito de estos en miniatura. Y me cogí, no sé si era una celcoba, una pequeñita así, y ese fue mi primer inicio, pero vamos, esa celcoba duró poco tiempo. Luego, pues más adelante yo seguía un poco con mis aficiones también, pues de mariposas, de animales y plantas, y ya pues hacia 2004, 2005 ya empecé a salsear o a coger un pequeño plantón del monte. Tenía una huerta con mi abuelo, con mi tona, y ahí también solía salsear un poco tema plantas, aparte de la propia huerta, y así poquito a poquito, pues yo luego ya me puse más en serio, me apunté a unos talleres aquí en Irún con Javier, en el Irún Bonsai, y ahí empezó un poco ya en serio lo que es la afición por el bonsai. Y hasta el día de hoy, Hasta el día de hoy, y lo que queda, ¿eh? Y lo que queda. Y que incluso te ha dado llegar a cabo de crear tu propia empresa, Bonsai Delicatessen. Que bueno, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo nace generar esa empresa que se centra no solo en bonsai, sino que se centra también en todo lo que acompaña el bonsai? Sí, joder, es que a mí, según me iba metiendo en la afición, cada vez me llama más la atención un poco el tema de la maceta del bonsai o de cómo presenta. Claro, ya empiezas un poco a buscar información ya un poco potente del bonsai, o empiezas a ir a las exposiciones gordas que había aquí a nivel nacional, pues a Alcobendas, a Mistral, y claro, ahí ya veías otro nivel y te preguntabas, oye, ahí no solo era el árbol lo que destacaba, que también, lógicamente, sino que, joder, la maceta y el árbol es que realmente bonsai son los dos términos. La definición de bonsai es árbol en maceta, y es como una parte de dos partes que las dos se complementan y se necesitan. Y cada vez me estaba gustando más el tema de las macetas, me parecían como muy atractivo, aparte que estaba viendo que era un mundo enorme, que si esmaltadas, que si no esmaltadas, las formas, los tipos de barro. Y claro, me estaba metiendo tanto que ya dije, joder, pues esto me gusta tanto, pues es que igual lo mío es meterme ya un poco de lleno, y como empiezas a conocer ese mundo, pues empiezas a importar ya material bueno de Japón, y hubo un momento que dije, oye, esto o lo planteas ya a nivel profesional o no tiene, o sea, te estás metiendo demasiado. Y aparte que me gusta un poco también el poder tratar con gente que sabía del tema.
Y entonces me centré mucho, o sea, bonsai empezó realmente en su origen, pues diseñando mesas para las exposiciones, pues con Sebastián Laboa, que es un poco mi compañero en el tema del bonsai, así que es donde tenemos los bonsáis ahí en su caserío, los bonsáis grandes y demás. Empezamos a diseñar mesas de bonsai. Yo las diseñaba, él las hacía, y ahí empezó. Luego empecé con las macetas, que yo empecé a importar ya macetas de nivel de Japón. Pues claro, algunas eran para nosotros, pero claro, la salida que tenía que dar las otras también me gustaba, porque era una forma de catalogar macetas, de estudiar las macetas en vivo, no ya a través de bibliografía, que es lo que había hecho hasta el momento. Y como también me gusta mucho el tema de la fotografía, pues eso, me dedicaba a traer macetas importantes de allí, tanto de China como de Japón, pues las fotografiaba, las catalogaba, pues a través de la web shop, pues las subía ya allí a la venta. Empezamos también ya a meternos pues en ferias de bonsai, pues empezamos, me acuerdo, con las de Saliu, que Saliu era una feria de bonsai que se realizaba en Francia, que estaba muy bien. Era un escaparate a nivel europeo, pues tanto de bonsai ya de mucho nivel, como también de los profesionales del bonsai, que te relacionas con gente un poco de toda Europa. De ahí saltamos luego ya un poco a Aranjuez, cuando empezó con V ya el tema en serio, que yo también estaba muy metido con V desde el principio, y así fui empezando claro, es un segundo negocio. Mi profesión en sí es la de arquitecto. Entonces yo ahora mismo pues tengo esa dicotomía de una parte profesional que la relaciono más también con la afición, y luego la otra parte de mi trabajo diario. Pero así empezó un poco el planteamiento, vamos a decir, del sello bonsai como tal. Y te quiero preguntar, porque tú bien lo has dicho, hay infinidad de macetas, infinidad de formas, colores, hay que realmente dedicarse para acertar en la combinación de árbol-maceta. Y yo te quiero preguntar, Santi, ¿sabemos elegir bien nuestras macetas? Hombre, generalmente acabas sabiendo, o sea, con el tiempo al final esto es algo como que tú vas viendo, o sea, en una exposición, en libros, o internet. Hoy en día, lo bueno que tenemos respecto a gente aficionada hace 20, 30 años es que tenemos en nuestra mano, pues a través de internet, a través de publicaciones y demás, mucha información donde ver buen bonsai. Tú enseguida te llama al ojo las combinaciones buenas. Al final, quieras que no, tu subconsciente va haciéndose un poco a esa forma de elegir una maceta que le quede bien a tu árbol. Entonces, yo creo que en general acabamos eligiendo bien las macetas. Hombre, pues los que llevamos más tiempo con esto, estamos más metidos en ese mundo, todavía mejor. Pero el tema de las macetas también, por ejemplo, yo me acuerdo que en las primeras exposiciones que ya me llamaron de sobremanera las macetas, eran esas macetas que tenían como un toque envejecido, que las veías como lo que se llama esa pátina o ese wabi-sabi, esa belleza en lo viejo o en lo imperfecto. Entonces yo también ahí me derivé mucho a apoyarme mucho, pues cómo exponían los japoneses y cómo buscaban que las propias macetas estuvieran tan envejecidas como el árbol al que acompañaban, que eran árboles de más de 100 años en muchos casos. Entonces también ahí era también como otro plus, otra capa de ya no solamente pues la arcilla que compone la maceta o el esmalte si es una maceta esmaltada, sino que esas macetas envejecidas o esas macetas antiguas tienen otro plus de belleza que van más en sintonía con un árbol antiguo. Claro, a veces también a mí como profesión me suele pasar, pues sobre todo pasa mucho con los europeos que te mandan una foto de un árbol, y me gusta esta maceta que tienes en la web y este es el árbol al que la voy a poner, y claro, yo veo de repente que me mandan la foto de un árbol pues todavía sin terminar de formar, o sea, que está un poco en los inicios. Y, joder, seré mal vendedor, pero es que le suelo decir, joder, yo es que no te recomiendo que te gastes esta pasta o que inviertas tanto en una maceta como de nivel, cuando el árbol todavía, incluso depende cómo diriges el modelado de esa copa, igual hasta no va a ser del tamaño. O sea, esas macetas ya un poco top de cara a exponer en exposiciones grandes es para cuando el árbol ya un centímetro más o menos se nota cuando colocas una maceta. Entonces hay veces que a algunos les gustan las macetas porque son atractivas, pero igual todavía no están en ese nivel para poner ese tipo de macetas a ese árbol. Pero bueno, para eso estamos nosotros también. Yo creo que también esa labor de asesoramiento y de guiar un poco al cliente, yo creo que a la larga es mejor que vender, pues yo que sé, una maceta Nakawatari, como pasó alguna vez, a un arbolito que es un arce palmatum de 10 años, que todavía no está ni formado por arriba.
Así que ese es un poco el kit. Me gusta que saque ese tema, porque es verdad que muchas veces vemos lo que acabas de decir, esa gran maceta de un gran autor, por el simple hecho de decir, tengo una Kawatari, como tú acabas de comentar, y el árbol todavía le queda mucho camino que recorrer para poder lucirse bien con la maceta. ¿Crees que el aficionado está cayendo en esa mala costumbre de anticiparse? Pues mira, yo te diría que aquí en España yo creo que está mejor, o sea, que el aficionado en general elige mejor la maceta que muchas veces en el resto de Europa. Y es en el resto de Europa donde incluso invierten más en temas macetas. A mí me suele pasar en la Trophy, por ejemplo, hay clientes que vienen con el metro en la mano, se pasan por mi puesto, se ponen a medir, esta, y le explicas un poco, sí, esta maceta es muy buena, viene esto, no, pero es el tamaño lo que me encaja. O sea, vienen a por una maceta de 40, te están dejando pues un dinero importante en una maceta Giozan, pero tampoco saben quién es Giozan. En cambio, en España aquí yo creo que esa cultura, estamos un poco por delante de Europa en general a nivel de conocimiento también de cerámica, yo creo. En Italia, por ejemplo, están un poco más avanzados y tal, y a ver, hay gente en toda Europa que sabe un montón, eso es así. Pero a nivel medio de aficionado, yo creo que aquí lo hacemos mejor en ese sentido. Te voy a lanzar una pregunta un poco trampa, porque tengo un compañero italiano de trabajo que hemos descubierto este año en un viaje de trabajo, hemos descubierto que los dos somos aficionados al bonsai, y me sorprendió mucho el nivel de detalle que el aficionado medio italiano lleva en su árbol, no solo en cuanto al árbol, sino en cuanto a cómo cuidan ellos todo el tema del cazari, ¿no? De cuidar los detalles de exposición. ¿Quién mima más, Italia o España, esos detalles? Joder, yo en general yo creo que ahora mismo el bonsai a nivel europeo de España, a nivel de detalle y de esto, o sea, tú vas, o sea, incluso ellos mismos lo dicen, los europeos, cuando vienen aquí a ver a Aranjuez a la exposición de UV, a veces flipan del nivel de los árboles, porque claro, muchos los conocen en fotos, pero cuando lo ven, una exposición, cuando la ves en in situ, cara a cara, es cuando ves el nivel de detalle real. La foto a veces distorsiona un poquito. Y Italia también, claro, Italia lleva mucha trayectoria. Antes, yo creo que Italia fue en un momento dado la punta de lanza del bonsai hace 15 años por ahí. Pero ahora yo creo que estamos por aquí un poquito más fuerte en ese tema, de que ya estamos cuidando. En V pasa que el nivel de árboles es tan bueno que ya se cuida toda la composición. O sea, puede haber árboles muy buenos, pero es que ya empieza a ser todo el conjunto de la presentación el que te da pie pues a que te puedas llevar algún día un premio o no. Entonces yo creo que en ese sentido, sin desmerecer, por supuesto, tanto Italia, Francia también hay zonas que tienen esto, Bélgica, quieras que no, la Asociación de Bélgica también tiene una trayectoria bestial de muchos años y hay por supuesto que hay asociaciones de gran nivel en toda Europa. Pero así, a nivel medio, como vamos a decir, como nación, yo creo que España ahora mismo está un poco en la punta de lanza a nivel europeo. Yo te digo, a mí me sorprendió mucho y por eso te lanzo la pregunta, porque normalmente el aficionado medio español se centra más en el árbol y se centra más en tener el árbol refinado, y me sorprendió que este compañero mío, siendo un aficionado más o menos del mismo nivel que puedo tener yo, pues tenía mucho más conocimiento de cómo cuidar una exposición, ¿no? De hecho, de vez en cuando ahora ya compartimos fotos de nuestro toponames, ¿no? Cuando terminas de trabajar un árbol y lo pones tú aquí en tu estudio para hacerte una idea de cómo va a quedar, y te comenta, pues le pega mejor esta maceta, le pega mejor este caquemono y demás. No, en ese sentido, por ejemplo, yo lo que veo es que en Italia hay empieza a haber ya mucha gente que tiene lo que dices tú, un tokonoma, un espacio de exponer el árbol. Y, por ejemplo, también estoy muy metido en el tema de Kakeyicus, que eso lo trae de allí. Y, joder, de Italia me piden muchos Kakeyicus, porque ahí yo creo que se están poniendo también muy en serio. Por ejemplo, en el Suiseki también hay mucho nivel de Suiseki, y la exposición del Suiseki también suele ser con Kakeyicus, con suivans, con mesas. Y en Italia, por ejemplo, sí que cuida mucho ya ese extremo de tener un espacio incluso para poder sacar las fotografías. Que yo creo que es un poco ahí donde también empiezas a despegar un poco. O sea, cuando empiezas es lo de siempre, pues empiezas que te encantan los árboles, ves árboles potentes y te fijas en la planta. Según vas avanzando en la afición, ya te fijas, hostia, que la planta también está guay o lo que estás viendo por la maceta que lleva. Luego ya vas en las exposiciones y ves, joder, qué bien esta mesa, qué bien está todo el conjunto, la planta de acento, joder, qué pasa de planta de acento, qué de cosas tienes, es sobre una piedra, lo que sea. Y ya cuando tú tienes un espacio propio en el que sacar fotos a tus árboles y demás, ya es como que no tienes que esperar una exposición
para lucir tu árbol, sino que tú mismo puedes disfrutar de tus árboles en ese punto de oye, pues, que mira qué bonito tengo este arce, pues oye, le voy a sacar una foto, coloco bien, elijo una planta de centros que tengo. Ahí es cuando tú a nivel personal también disfrutas, incluso empiezas a aprender muchas cosas que antes no veías. Entonces yo por eso, yo siempre digo, joder, si tenéis un mini espacio, una pared limpia, gris, una plataforma así que esto, es que no hace falta mucha cosa, no te tienes que generar un tokonoma de estos al estilo japonés, con madera, con un, ya lo diré, la base está, un tatami y demás, sí, eso es, con un simplemente espacio limpio, de un tablero horizontal, un fondo y demás, y de verdad que ahí es cuando tú también empiezas a evolucionar mucho, la forma de exponer y demás, porque hasta que no expones, hasta que no pillas ese no sé cómo decirte, esa dinámica de hoy, voy a elegir una mesa, voy a elegir esto para el árbol, o tener siempre disponible, o cada mes, aunque sea, hacerte en la cabeza, pues oye, vamos a hacer una foto al mes de algo de lo que esté bonito en el jardín. Pues hasta que no tienes ese punto no empiezas a ver un poco esa delicadeza que implica el tema de exponer algo en un tokonoma o vamos en cualquier exposición. Pues agradezco mucho tu consejo porque creo que es necesario. Además, cambian mucho los árboles cuando lo pones. Yo voy a contar cómo lo tengo yo en casa. Yo en casa tengo una estantería de estas del IKEA. Le pongo encima, cuando voy a hacer la foto, le pongo unos tableros que compré en un almacén también, que a bajo precio, son tableros pintados de negro. Y tengo un store en la pared. Tengo un store de color gris y con una buena iluminación donde hago la foto y ya está. Entonces, solo el hecho de poner ahí el árbol con lo que tú dices, una maceta, si tiene un kakejiku y alejarte unos pasos hacia atrás, cambia por completo el árbol y te hace disfrutar un poco más, te hace disfrutarlo y sobre todo desde luego la evolución que tú quieres para ese árbol. Es que encima es eso, luego tienes ya no sé cómo decirte, un catálogo fotográfico de tus árboles que echas luego la vista atrás y vas viendo realmente la evolución de los árboles, porque a veces cuando tú tienes árboles en tus estantes y demás en la terraza, claro, los ves todos los días, pues no ves, pero luego cuando sacas fotos, oye, de los últimos 5 años y dices, hostia, pues algo estoy haciendo, esto sí que va mejorando. Sí. Y es lo que dices tú, todos hemos empezado así, yo también, mi primera zona de exposición propia era lo que dices tú, un store gris de IKEA, sí, de estos que lo tenía en la terraza para que no siempre estuviera puesto ahí recogido, pues giraba la mesa de la terraza y ahí ponía un poco los arbolitos, al principio sin mesa ni nada, y luego pues, ya vas preparándote un poquito más. Ahora ya con Sebastián, claro, se hizo un tokonoma en un localito que tenía cerca de los árboles y ahí hemos sacado un montón de fotos, además, que es un tokonoma un poco especial porque la madera de arriba que utilizó era justo una madera, o igual tiene más de 100 años, de donde ataban a los bueyes, que está hasta gastado del cuello del buey, de cuando comían un poco la paja en el abrevadero. Tiene también, claro, en madera con paja. Claro, ¿no? Sí, claro, es que son elementos extra. Ahora también, con la ayuda de Sebastián, me he hecho yo uno con un pequeño tatami en el propio estudio donde tengo las macetas y demás, pues ahora sacar ahí las fotos de los kakejikus o de las macetas es una gozada. Es que luego se disfruta mucho, o sea, que ya no... Es un poco lo que digo, es que así no tienes que esperar a que haya una exposición, ya sea de tu club local o esto, para lucir tu árbol. Es que tú puedes disfrutar de tus árboles, pues eso, pero es incluso darle un poco un protagonismo al árbol, que no simplemente esté colocado en tu estante, sino, oye, lo sacas, le sacas una foto, le cuidas un poco los elementos que vas a incorporar en esa foto y es un disfrute para ti. Yo recomiendo desde ya que todo el mundo tenga un pequeño espacio, que ya te digo, que no requiere más que una balda o un tablero horizontal, una pared pintada limpia o un store como bien dices tú, que es como se disfruta realmente luego también. Sí. Oye, Santi, ¿y qué tenemos, volviendo al tema de las macetas, qué tenemos que tener en cuenta para elegir bien una maceta? A ver, sobre todo, yo siempre digo, las macetas, hasta que el árbol no está bastante formado, no tiene sentido el buscar una maceta así pues de nivel, porque todavía el árbol no tiene definidas sus proporciones. O sea, ese último paso, ya cuando el árbol tiene la copa más o menos definida, ya ahí es cuando te va a decir más o menos qué tamaño necesita. Yo siempre recomiendo hacer un par de fotos. Hoy en día yo creo que es bastante, a muchos clientes suelo hacer montajes con macetas que veáis por ahí, hacéis un par de pruebas y enseguida el ojo te va a decir cuál va bien. O sea, yo creo que... Pero eso, no tiene mucho sentido andar, y es más, siempre aconsejo no precipitarse en ese paso a maceta final, por ejemplo, a nivel de tamaños, cuando todavía estás en una maceta de cultivo bastante grande, tomároslo con calma, que todos hemos cometido ese error de querer meter ya en la maceta cuando todavía
no va a entrar y vas a forzar un poco ese trasplante para pasar esa maceta, y todos hemos tenido pérdidas que luego nos hemos arrepentido de forzar demasiado la máquina. Yo siempre recomiendo, cuando sabes ya más o menos hacia qué tamaño te va a pedir, pues ya de ancho, de fondo y demás, no forzar ese último paso, sino que ir, oye, vete en macetas de cultivo reduciendo, o en la propia maceta grande. Hay una técnica que es muy sencilla, que tú vas recortando pórex y vas reduciendo el tamaño dentro de la maceta de cultivo que tienes, pero ya le vas adecuando el cepellón para ese paso a la maceta definitiva. Es que si no te vas a llevar sorpresas, y es cuando más pena da, cuando el árbol está acabado y es cuando su paso final a una maceta ya en la que va a poder exponerse, que ahí te lleves un sopapo de que al final has forzado demasiado el trasplante y lo vayas a petar. Pero por la pregunta que me has dicho, yo recomiendo eso, que veáis árboles similares. Hoy en día en internet hay un montón de información, sobre todo yo siempre digo, o sea, tener siempre en casa algún cocufu, no sé cómo decirte, alguna referencia top de lo que, sí, porque ahí ves un poco cómo funcionan, qué tipo de macetas van pues con caducos, qué tipo de macetas van con coníferas, qué tipo de proporciones, si es semicascada, si es un poquito más alta. Ahí tomáis ideas. No hace falta que tengáis que buscar luego esa maceta china antigua que tienen ahí en el libro, pero ir por esa línea estética de maceta, esa es un poco la ayuda. O recórrete también a catálogos de la exposición V o de cualquier otra exposición potente a nivel nacional europeo y o sea, empápate bien de información para que tu ojo también se vaya acostumbrando a que le vayan llamando la atención ya pues qué tipo de macetas, qué tamaños acompañan pues a un tamaño. Hay otro truco que nos suele decir Gabriel Romero, que nos suele venir aquí a los talleres, que es que cuando tú tienes un árbol con una maceta, para comprobar si la maceta está bien de tamaño, le saques una foto con el móvil y la pongas del revés. Porque a veces el ojo, cuando tú la ves así de pie, no distingue esos pequeños cambios. Si cuando la sacas un poco de tu perspectiva habitual, tú pones del revés el árbol boca abajo, y a veces sueles ver que hay árboles que de repente tienen macetas demasiado pequeñas para la copa que ya han cogido. Es un pequeño truco que nos enseñó Gabriel, que está muy bien, y hacer la prueba, que vais a llevaros alguna sorpresa con alguno de vuestros árboles. Pues muchísimas gracias por ese truco, porque no lo había escuchado nunca, y creo que tiene sentido por lo que has comentado de la percepción del ojo. En tu web vemos macetas bueno, no solo en tu web, cuando hemos pasado por allí por tu stand en V o en cualquier otro evento en el que habéis estado presente, se ven macetas de grandes hornos, de grandes autores. Has comentado ya algunos de ellos durante la conversación que estamos teniendo. Para ti, ¿cuáles son tus tres preferidos, tus tres autores? Hombre, a ver, a mí macetas, por ejemplo, yo siempre he dicho Suzuki Suzan, que es un poco un ceramista japonés, que también es un poco el truco, vamos, cómo empezaron un poco la cerámica de bonsai japonesa a tomar relevancia. Estos lo que hicieron fue copiar mucho los modelos, formas y formatos de las macetas chinas antiguas. El problema que tenían estas macetas chinas antiguas muchas veces es que la proporción de la maceta era muy estrecho vamos a decir, para las proporciones que manejamos hoy de macetas. Entonces, estos lo que copiaron fue muchas veces las formas, pero ya dieron un paso adelante en cuanto a modernización de los agujeros de drenaje. Ya no eran solo dos agujeritos laterales, sino que, oye, hacían agujeros de drenaje para que el árbol funcionara bien a nivel de cultivo, ponían agujeros incluso para alambres profeso, pero claro, ya empezaron a utilizar unas arcillas. En la zona de Tokonoma tenían arcillas muy buenas, que eran muy ligeritas y con poco espesor de pared podían hacer macetas de gran nivel. Entonces, para mí, así como ceramistas top que siempre me han hecho tirín desde muy al principio, antes incluso de saber que eran de ellos, el primero para mí sigue siendo Suzuki Suzan. Este tiene unas arcillas con una textura, una pátina, y además se envejece con unos ennegrecidos, unas sombras alrededor de los relieves, que para mí es único. Hyozan también tiene, además Hyozan, lo bonito de Hyozan es que en YouTube tiene un canal propio que incluso te enseña cómo hace las macetas. Es muy instructivo el cómo hace manualmente estas macetas ovaladas a base de churros y demás. Hyozan también lo bueno que tiene es que tiene una trayectoria de haber hecho un montón de macetas, lleva años haciéndolo, que es una gozada. Incluso ahora también tiene unas formas un poco más, vamos a decir, más artísticas o más propias, que a algunos les gustan, a otros menos. Yo también me gustaban más esas macetas de ventana antiguas de Hyozan, que me parecían el top de la cerámica. Estoy hablando, por ejemplo, de macetas sin esmaltar, que yo siempre me he centrado más en esas, o son las que más me he empollado o más he mirado. Luego, en cuanto a esmaltes, pues luego Koyo tiene unos esmaltes, tiene unas cristalizaciones en los esmaltes verdes, que se llama verde oribe y demás.
con los azules, que es una pasada. Hay otro esmalte también que me tiene enamorado desde siempre, que es un esmalte de la cerámica china antigua. Japón le llaman esmalte Namako, que viene la traducción viene a ser azul ultramar o azul profundo. Y es un esmalte azul que en base al espesor del esmalte tiene una coloración u otra. Donde tiene muy poquito espesor, generalmente en la parte de arriba del labio, se queda casi amarillo ocre. Y al revés, según va cogiendo espesor, va tirando a azules casi celestes. Pasa como por un degradado y unas aguas de azules que, joder, te acercas ahí a ver una maceta parece que tiene un pequeño universo dentro del esmalte. Pues no sé, hay algún otro también, Camilla y Chillo, que me gusta mucho, tiene unos esmaltes blancos, pero joder, este ya también es un autor que murió, pero tiene unos esmaltes blancos envejecidos que no distingues muchas veces una maceta china antigua de 200 años con el esmalte Shirokochi blanco también ennegrecido respecto al ceramista japonés. Hay muchos, pero vamos, en general, así, pues estos 5 que te he dicho son los que más me han llamado desde siempre. ¿Y maceta japonesa, maceta china o maceta cantonesa? Cualquiera. Si es que, o sea, yo siempre he dicho, una maceta te tiene que gustar y tiene que ser buena porque acompaña muy bien a tu árbol. Que encuentras una maceta china con un esmalte guachi por 30 euros, ¿le sienta bien a tu árbol? La maceta perfecta. Que encuentres o sea, el nivel no es por localización o el origen de la maceta. O el ceramista, lo que te pasa es que si pillas un ceramista bueno, sabes que la maceta va a ser buena y que va a sentar seguramente muy bien. Pero vamos, yo tengo también árboles en macetas que me han gustado y igual es una maceta china reciente, pero hoy en día también, de hecho, la cerámica china se está volviendo a poner en marcha porque, claro, en China está habiendo un boom potente de bonsái y claro, necesitan cerámica. Y claro, es que ahí es donde tienen la mayor tradición ceramista de todo el mundo. Te recuerdo que toda esta cerámica japonesa buena viene bebiendo de la cerámica china. Todas estas macetas Nakawatari que importo yo son macetas que en su día viajaron de China a Japón. Y ahí, lo bueno de los japoneses es que ahí le dieron esa relevancia a esas macetas. Pero vamos, a mí cualquier maceta que esté bien hecha, que sea atractiva y si encima está ya envejecida en plan bonito, porque el tema del envejecido es que no todas envejecen bien, sino que hay unas que sí, que se oscurecen las zonas que tienen que oscurecer. Hay otras de repente que pues la mezcla de arcillas igual no es tan uniforme y de repente tiene chorretones oscurecidos, pero no es uniforme. Claro, una maceta bonita y ennegrecida pues ya es un top. Te voy a hacer una pregunta porque también estamos viendo que hay gente que colecciona macetas más que tener la maceta apropiada para el árbol. ¿Crees que es necesario tener una colección amplia de macetas o es mejor tener las necesarias para utilizar? Hombre, a ver, eso es un poco lo que quiera cada uno. Yo tengo muchos clientes que son coleccionistas de macetas. O sea, y saben que nunca... De hecho, ahora no sé cuál de los ceramistas. Había un ceramista de macetas que solo te vendía la maceta si le prometías que no ibas a plantar un árbol en él. O sea, la maceta en sí le daba tanto valor que él sí había empezado como ceramista de macetas bonsai, pero ya la maceta lleva tanta relevancia que las quería que se vendieran y se tuvieran, pero como una joyita de cerámica, no ya como un contenedor para un árbol. Entonces eso, a ver, yo no es que recomiende una cosa a la otra. Que te gustan tanto las macetas, que te gusta tenerlas en una estantería cuidada a nivel de exposición y tal, pues perfecto, disfrútalas. No hace falta tener eso, por supuesto. De hecho, a ver, sí que conviene, pero ya te digo, no macetas a nivel, sí que conviene tener un rango de macetas, ya son de cultivo, ya te digo, como si coges macetas Jisin, pero tener unas cuantas para que no tengas que estar justo cuando vas a trasplantar el árbol cogiendo una y es en la que la vas a meter. Siempre lo ideal es, yo lo que siempre recomiendo es que no estés tú buscando una maceta, sino que si te vas a comprar alguna tienda físicamente, acércate con el arbolillo, porque allí in situ es donde vas a acertar donde más. Cuando tengas 3 macetas ahí en la mano para elegir cuál le sienta mejor. Que no puede ser, pues bueno, pero vamos, ya te digo, no es necesario tener un porrón de macetas o hacerte coleccionista de macetas para tener un poco la maceta perfecta para tu árbol. Para eso hoy en día tenemos a nivel nacional también unos cuantos profesionales que funcionamos muy bien a nivel de macetas, joder. Oye, y el sistema escuchamos muchas veces de que en Japón, por ejemplo, para Kokufu, para los grandes eventos, hay ese servicio de alquiler, entre comillas, de macetas y demás. Eso estamos muy lejos todavía nosotros,
Pues sé que hay gente que sí cede las mesas, cede el caquellico, los complementos y demás, pero hasta tal punto podemos llegar también aquí en España de alquilar macetas para ese evento. A ver, ahí lo que pasa es que hay macetas que son ya auténticas joyas, o sea, que valen una millonada. O sea, que es que incluso los estos, aparte que el propietario de la maceta igual ni la vende, pues es que es la única forma de tener esa maceta para una exposición en tu árbol. Aquí no estamos en ese nivel y no sé si algún día llegaremos, más que nada, porque aquí, aún las macetas más pros que tenemos, un poco los que estamos muy metidos en estas macetas, están muy lejos de estas macetas chinas de Yako Atari, que son de 200 a 300 años, que tienen incluso caché de maceta porque han estado muchos árboles buenos expuestos en ellas, en muchas cocufus. Yo aquí lo que sí que empiezo a recomendar, por ejemplo, ya clientes que compran macetas chinas antiguas, claro, potentes, o incluso con kinchugis realizados con reparación en oro y demás. Esas macetas no son para estar en el banco de cultivo todo el año. Yo siempre digo, o sea, lo que sí que empiezo un poco a asesorar a algunos clientes es que hay macetas de tanto nivel que esas tenlas para tu árbol, las has comprado para su árbol, pero no las tengas en el banco de cultivo durante todo el año, porque vas a cascar la maceta o si se te casca va a ser una pérdida gorda. Y es esa cultura de tener algunas macetas ya de nivel muy, muy alto con su árbol asignado, pero solo utilizarla en el momento de la exposición, yo eso sí lo estoy haciendo cada vez más, porque lo suyo es eso, tener una maceta de cultivo de la misma proporción, misma forma, pero no tener ahí una maceta china de 150 años en el banco de cultivo, que en un vendaval se te pueda cascar. A mí me ha pasado con alguna, y claro, te duele muchísimo. Entonces, yo todavía te digo, estamos hablando un poco de lo más top, macetas ya de un valor económico alto, de un valor propio de la maceta, que también es doloroso que se pierda esa maceta. Esas sí que recomiendo tenerlas en una estantería, disfrutándola, y cuando tengas la exposición, pues ese año, pues unos meses antes, haces ese cambio que no es ni un trasplante casi, es simplemente cambiar de envase al árbol para exponerlo. Un buen consejo, ese sí creo que es un buen consejo también. Y ya que estás tocando el tema de las exposiciones, ¿sabemos elegir los elementos que deben acompañar a los árboles? Joder, yo ahí vuelvo a insistir, coger de referencia, pues por ejemplo, hoy en día ya el catálogo V es una referencia estupenda para saber cómo exponer por categorías un árbol. No es lo mismo exponer en Kifu, no es lo mismo exponer en Dai, los elementos cambian y demás. Cogeros también, lo que digo, tener siempre un cocufu en casa, uno. Me da igual que sea de hace 10, 15 años, te va a servir igual. Pero si al menos quieres exponer un poco con las directrices, que es un poco lo que se está manejando ahora a nivel occidental también, de cómo se expone por tamaño un árbol de 3 elementos, cómo tener esa referencia de exposiciones pasadas de nivel en las que puedas un poco bregarte en eso. Porque no hay mucha, o sea, hay un par de libros también muy buenos de Aldo Rossi que hablan un poco de la exposición, que son muy didácticos. Yo siempre recomiendo, o sea, que no vale ir ahí con cualquier cosa y luego pretender que pase el corte cuando, joder, ni te has empollado un poco cómo hay que hacerlo. Entonces, yo siempre recomiendo eso, en exposiciones de nivel, pues ya puede ser. Hoy en día hay suficiente información disponible para que no metamos la pata de que de repente pues expongas con algo que no debería o con cosas desproporcionadas. El bonsái es una forma de arte y la proporción lo es todo. O sea, la proporción, si todo está un poco medido, si todo acompaña bien, o sea, no puede ser que una planta de acento llegue casi a la altura de la copa del árbol, que a veces pasa. O sea, eso hay que cuidarlo muchísimo. Y a veces la gente no es consciente que no hace falta llevar grandes cosas, que un detallito pequeño, pero bien puesto, tiene mejor aceptación que algo ostentoso y potente que está fuera de lugar. A veces queremos rellenar demasiado la composición con demasiadas cosas y el minimalismo, pero bien hecho, a veces luce más. Yo tenía aquí apuntado, lo que pasa es que acabas de responderla, tenía apuntado preguntarte qué tenemos que tener en cuenta para hacer una buena presentación. Entonces, no sé si quieres añadir algo más a lo que acabas de decir, pero coincido contigo que primero esa cultura o esa curiosidad de ver cómo se hace o cómo lo hacen históricamente los grandes, esos libros de enseñanza, además que creo que toda persona que quiera exponer medianamente en condiciones debe tomar como referencia el libro de Cazzari de Eduardo Rossi. Y bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? No siempre cargar mucho es señal de hacer una buena exposición. Hay veces que con 1, 2, 3 elementos es justo y necesario.
Sí, desde luego. Y yo siempre digo, o sea, hay mucha gente que claro, kakeikus me piden y demás, y a veces no hace falta un kakeiku siempre. O sea, hay exposiciones, o sea, hay composiciones que sí, que lo puedes complementar. Hay veces que estás rellenando demasiado, que le estás quitando protagonismo a la planta que tiene que destacar. Es muy importante en una composición saber qué es lo que quieres enseñar. Si el protagonista es el árbol, lo otro acompaña al árbol. Lo que no puede ser es que luego de repente la planta o el árbol de acompañamiento esté quitándole protagonismo porque de repente tiene un macetón que destaca muchísimo o la mesa también es mucho más detallada, es la mesa del árbol de acompañamiento que del árbol principal. O sea, es todo un equilibrio que no es fácil, ¿eh? Por eso digo, a ver, yo lo ideal es lo de siempre. Si estáis en algún club, apuntaos, pues ahí es donde te asesoras con el propio profesional que tengas a mano y demás. O sea, ser autodidacta en este mundo se puede, pero no es fácil. Si para ser autodidacta busca buenas fuentes, busca buena bibliografía, busca buenos canales de internet. Lo ideal es eso, que te dejes asesorar también por un profesional. Todos, o sea, yo esto no, para ni mucho menos soy autodidacta en el tema. Yo he pasado, pues ya te digo, desde ir un bonsai con Javi, que fue un poco el primero que te enseñó pues cómo alambrar, cómo empezar con un árbol. Luego ya con talleres, pues con David Benavente, con Marco Invernici, con Mario Consta. Ahora mismo ya llevamos varios años trabajando con Gabriel Romero, que estamos encantados. Entonces, estar bien asesorado por un buen profesional es como aprendes de verdad. O sea, lo de autodidacta hoy en día tienes mucha información, pero es mucha información un poco tóxica, que también es importante tener ese criterio y alguien que esté metido en el mundo pues te va a ayudar a seguir un buen camino o no andar cogiendo 1000 caminos y a ver dónde acabas. Sí, yo siempre lo digo. Coincido en todas las palabras que acabas de decir. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación. Y hay que saber... El problema es que hoy en día hay tanta información que discernir cuál es la buena no es tarea sencilla. Sí. Que es eso. Y para formar ese criterio de saber distinguir lo que vale de lo que no, pues te tienes que haber bregado bien. Y si vas de la mano de alguien que ya lleva muchos años en esto, pues te vas a ahorrar muchas idas y venidas. Sí. Totalmente de acuerdo. Oye, Santi, y llevamos ya casi 40 minutos hablando. ¿Dónde te puede encontrar el oyente que está en este punto del podcast y que dice, oye, quiero empezar a interesarme un poco más por este trabajo de Santi y quiero ver un poco lo que nos puede ofrecer? ¿Dónde podemos encontrar a Bonsai Delicatessen? Bueno, tenéis la web, que ahí es un poco donde está un poco lo que tenemos a la venta, que es www.bonsai.com. Ahí lo que tengo, que lo que me especializo sobre todo más que en la venta de bonsai, es en complementos de bonsai, desde macetas de muchos niveles, desde gama normal a gama top, pues a mesas, a tenpais, a kakeikus, que kakeikus últimamente es algo que me está gustando cada vez más y tengo una gama importante. Entonces ahí podéis encontrar lo que queráis. Luego en el canal mío de Facebook de bonsai también suelo colgar mucha información. En mi propia perfil de Santi Lorenzo en Facebook también me tenéis. Y en Instagram también tengo, pero es más mi perfil, pero está muy volcado en el bonsai. Ahí me podéis ver en cualquier lado y podéis contactar. Y luego si tenéis ocasión de acercaros y visitarme, siempre digo que claro, en el estudio donde tengo todas las macetas y demás, prefiero que sea con cita previa porque generalmente yo estoy de mi labor de arquitecto, es verdad que la tengo ahí en el mismo estudio, pero prefiero que sea bajo cita el acercaros a ver un poco lo que tengo por ahí. Pues con esa recomendación de cerrar una visita contigo y seguir aprendiendo, yo te invito a que volvamos a tener una conversación y ya nos centremos un poco más en el Kakeiku, porque creo que es otro mundo por explorar. Y nada, agradecerte de nuevo que nos hayas contado un poco esa pasión tuya por las macetas y todo lo que debemos de tener en cuenta para saber elegir y sobre todo saber disfrutar de nuestra maceta y nuestro bonsai. Muchísimas gracias, Santi. Oye, pues muchísimas gracias a ti, Manuel, porque es un placer poder estar en tu canal y de verdad que enhorabuena, porque cuanta más información buena como la que digo yo, que hay que discernir cuáles son los canales de información potente y cuáles no, pues mejor. Así que adelante con tu trabajo y mil gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, un saludo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo para que este universo siga creciendo. Y si no lo has hecho todavía, apúntate a la newsletter Cribando a Kadama y así hacer bonsai en cualquier parte.